En el Evangelio de hoy vemos el llamado de Pedro, según la narración del Evangelio de Lucas. Y es muy interesante el contexto en el cual Jesús llama a Pedro. A causa de la multitud que estaba en la orilla, y se había amontonado mucha gente, Jesús sube en una de las barcas que era de Simón, se aparta un poco de la orilla. Bueno, y cuando termina de predicar a la gente, dice a Pedro: navega mar adentro y echen las redes. Pedro le contesta que no había pescado nada. Entonces, primero, el Señor que sube en esta barca, que era la vida de Pedro, que era de donde sacaba el sostenimiento de la familia, que era su trabajo, que era todo lo que tenía, pero no había pescado nada. Símbolo, figura del fracaso, de la fatiga que había, por lo menos en ese día, pero espiritualmente hablando, de todo el esfuerzo que había hecho y no tenía nada en las manos. Su vida estaba vacía, podemos decir así. Y el Señor no elige los más exitosos, los más cultos, los más doctos de la Palestina para seguir. No, el Señor entra ahí, en la barca, en la vida, en la situación de fracaso de este hombre, humilde pescador de Galilea, y le da una palabra: navega mar adentro. Y Pedro, a pesar que manifiesta su fracaso, dice: Señor, si tú lo dices, echaré las redes. Siempre los hombres de fe se echan, antes de echar las redes, Pedro se echa en las manos de Cristo, se confía en esta palabra, como Abraham, como Moisés. Siempre manifiestan la dificultad. Uno era muy anciano, como Abraham. Moisés no sabría hablar, muchos otros profetas. Pablo, un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor le da una palabra. Y si uno camina por esta palabra, no mirando a sus límites y a su impotencia, va a experimentar el milagro de la abundancia, el milagro que hace Cristo. Y sucede que agarra una grandísima cantidad de peces, que hasta otros tienen que venir a ayudarlo. Y eso es lo que Cristo iba a aportar a la vida de Pedro. Que no había sacado nada, Cristo lleva la abundancia, la vida. El pescado también, el pez tenía un poco ese significado de abundancia, de vida. Y cuando Pedro se da cuenta, porque tal vez adentro suyo había obedecido, pero adentro se veía tan mezquino, tan no merecedor: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y por supuesto el Señor no aleja, sino que lo llama: vení, te haré pescador de hombres. Bueno, esta palabra no es solamente para los misioneros, para los consagrados, las monjas, sino que para todos. Esta abundancia que trae Cristo es lo que quiere hacer delante de las situaciones donde no tengo nada en las manos, no tengo vida en las manos. Pero el Señor tiene una palabra en la cual dice: echa las redes. Ahí en esa situación, en ese trabajo, en ese matrimonio, en esa que uno dice: ya eché tantas veces, no saqué nada. Pero ahora la palabra de Cristo, cuando es dicho por Él, ahí es fuente de abundancia. Entonces Él primero nos pesca, podemos decir así, con su palabra, para que también nosotros podamos participar de esa vida que Dios comunica, que Dios comparte con cada uno que confía en su palabra.